Sí, ok. Génesis capítulo 15. La semana pasada habíamos leído Génesis capítulo 12, 13 y 14. Eh, para recordarles lo que habíamos leído, seguimos el lineaje desde Noé, bueno, desde Adán hasta Noé, 10 generaciones, y luego 10 generaciones después llegamos hasta Terá. Terá, igual que Noé, tuvo tres hijos. Uno de ellos, no uno de esos, uno de ellos se llamó Abraham, que quiere decir padre exaltado, pero no tenía ningún hijo. Él tuvo perdón, él no tuvo hijo y ese Abraham, ahora Dios lo llamó de su tierra, lo sacó de su tierra, lo llevó hasta la tierra de Canaán, que le va a dar a él y a sus descendientes. Eso es lo que dice en Génesis capítulo 12. Dios le prometió eso a Abraham. Y luego en Génesis capítulo 13 vemos que hay una separación. Lot se separa, Lot, el sobrino de Abraham, con quien Abraham fue a esa tierra de Canaán, se separaron. Lot llevó a su gente a otro lugar y Abraham se quedó con su gente ahí en la tierra de Canaán. Pero luego capturan, en Génesis capítulo 14 capturan a Lot en una guerra. Lo capturan y Abraham va con su gente, con sus soldados, porque él tiene ahí personas entrenadas en su casa. Y también a otras personas como Aner, Escol y esas personas Mamre que fueron mencionados en Génesis capítulo 14. Con ellos fue a, a rescatar a su sobrino, Lot. Y luego, al fin de ese capítulo, vemos a una persona llamado Melquisedec. Melquisedec, quien trajo pan y vino para ofrecerlo a Dios como sacrificio, porque él era sacerdote del Dios Altísimo. Eso es lo que dice Génesis 14, versículo 18. Sí, eso es lo que dice ese capítulo. Esta persona, Melquisedec, era el rey de Salem, que viene siendo Jerusalén. Entonces él era el rey de Jerusalén en ese tiempo. Y en ese tiempo estaba ahí los jebuseos. Entonces él era un jebuseo, no era ni siquiera una persona de la línea de Abraham, no tenía ningún tipo de relación con Abraham biológicamente, pero él también amaba y adoraba el Dios verdadero, el creador del universo. Y él era sacerdote, ofreciendo pan y vino a Dios. Se llamaba Melquisedec y por eso en los Salmos leemos en la misa que el Mesías es un sacerdote en la orden de Melquisedec, porque él también trajo pan y vino ofreciéndoselo a Dios, pero de manera más grande, convirtiéndolo en su cuerpo y en su sangre. No hay manera de escaparlo. Dice ahí con esas palabras que él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué? Él ofrecía pan y vino a Dios. Y Jesús hace lo mismo en Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Este es el Nuevo Testamento ahora. Vamos a ver lo que hizo Jesús el Mesías cuando llegó a la tierra. Dice, después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. ¿A quienes? A los discípulos, a los apóstoles que están ahí presentes con él en la última cena, diciendo, esto es mi cuerpo entregado a muerte, será entregado por ustedes, en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía o en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa de vino. Entonces Jesús hizo lo mismo que hizo Melquisedec, ofreciendo pan y vino. Y ahora le dice a los apóstoles, hagan esto en memoria de mí o hagan esto en memoria mía. ¿Ok? ¿Esto qué les dice? Que Jesús era un sacerdote en la orden de Melquisedec, igual como dice los Salmos, igual como dice la carta a los Hebreos, pero también los apóstoles eran sacerdotes, porque ahora ellos van a hacer este mismo ofrecimiento a Dios. Entonces, eso es prueba de que los apóstoles eran sacerdotes de Dios Altísimo, sacerdotes en la orden de Melquisedec. Llegamos ahora a Génesis capítulo 15. Después de estas cosas, después de esa guerra, después de esa bendición que Melquisedec le dio personalmente a Abraham, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor, la palabra de Yahvé.
Cuando miran esa palabra Señor con letra mayúscula, se refiere a Yahvé, Dios Altísimo, Dios Todopoderoso. La palabra de Dios vino a Abraham en visión diciendo, fíjense, ¿quién está hablando aquí? No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Noten, en primer lugar dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, no tengas miedo. Después de la guerra, de seguro Abraham se quedaba pensando, bueno, acabé de derrotar a estos reyes, quizás va a haber algo en contra de mí ahora y ahora me van a buscar para matarme. Pero ¿qué le dice Dios? No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, ¿quién está hablando allí? Según la estructura de esa oración, la estructura gramática, miren, dice, la palabra del Señor, la palabra de Dios vino. ¿Quién vino? La palabra de Dios, diciendo, ¿quién está hablando? ¿Quién lo está diciendo? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es una persona que habla. ¿Quién es la palabra de Dios? Ustedes saben, Juan capítulo 1 versículo 1, ¿qué nos dice? En el principio era la palabra, en el principio era el verbo, la palabra de Dios. Y el verbo, la palabra, estaba con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Y la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra del Señor? Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí está hablando con Abraham. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. ¿Quién es Eliezer de Damasco? Eliezer de Damasco era un siervo de Abraham. Aquí hay mucha enseñanza. En primer lugar, noten cómo Abraham ya se quedó con la idea de que va a tener un hijo y está expresando esto a Dios. Dios, Señor Dios, ¿cuándo voy a tener mi hijo? Estoy pensando y pensando y pensando en esa promesa que me has dado. ¿Cuándo recibiré mi hijo? Y vamos a ver ahorita lo que va a decir Dios y lo que va a hacer. Pero también noten, muy interesante, ¿por qué Abraham no le dio toda su herencia a Lot, su sobrino? ¿Por qué no? ¿Por qué se lo va a dar a un siervo en su casa, nacido en su casa? Yo pensé que, como dicen los ateos, que estos eran esclavos de Abraham y no tenían derechos y quién sabe qué. Aquí tenemos a un siervo que va a recibir toda la herencia. Tiene planeado Abraham. ¿Por qué? Porque aún no tiene su hijo. Noten que no es como era en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, antes, en el siglo XVIII, siglo XIX, tenían esclavos y los trataban muy mal. Los traumaban para que no haya ah, un tumulto, para que no haya rebelión y los trataban muy mal. Pero eso es no es lo que está pasando aquí. Los siervos que tiene Abraham, Abraham los trataba como si fueran de su propia familia. Aquí tenemos a uno que va a recibir toda su herencia. ¿Por qué no se lo dio a Lot, su sobrino? Se lo va a dar a un siervo. Entonces, no está hablando en contra de su siervo. Él ama muchísimo a su siervo. No es que tenga algo en contra de su siervo. Lo que está diciendo Abraham es que ya me quedé con la idea, que yo iba a recibir un hijo, pero ya estoy, estoy muy viejo y ya no, aún no llega mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Sí? Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, otra vez, ¿quién está hablando? La palabra del Señor, el hijo. Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Está repitiendo. Este es un capítulo de repetición. Dios está repitiendo su promesa. Otra vez, te voy a dar un hijo. Tenlo por seguro. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas.
si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Entonces, igual como no puedes contar las estrellas, no podrás contar tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Esto qué quiere decir? Abraham creyó en el Señor, en las palabras del Señor, y el Señor se lo reconoció por justicia. Es decir, Abraham fue justo delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios, Abraham justo. ¿Por qué? Por creer, ¿sí? La fe nos lleva a la justificación, es decir, la fe nos lleva a ser justos delante de los ojos de Dios. Necesitamos la fe, pero no un fe cualquiera, sino un fe que está dispuesto a obedecer a Dios. Reconozcan eso. Esa es la enseñanza de la Biblia. Hay muchas personas, en particular entre los protestantes, que dicen, cuando hablan de la justificación, lo hablan como si fuera una cosa, nada más una sola vez. Eres justificado una sola vez y por eso ellos dicen, a las 5 de la tarde con 15 minutos, el día 3 de enero de 1999, yo fui salvo, gloria a Dios, y jamás voy a perder mi salvación. Ellos hablan como si fuera nada más una vez y ya eso es cuando fui salvo y ya seré salvo y cuando muera, el día que muera, derechito al cielo voy. Una de los versículos que ellos muestran para tratar de decir esto es Génesis 15:6. Miren, Abraham tuvo fe en el Señor y fue justo delante de los ojos de Dios. ¿Eso qué les dice? Que la fe y la fe solamente, qué obras ni qué nada, no es necesario. No es necesario solamente la fe. ¿Ok? Vamos a ver si esta justificación es solamente una vez. Porque la palabra de Dios escrita, es decir, la Biblia, nos muestra esta enseñanza. Vamos a ver ahora. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer qué dice la carta a los Hebreos sobre Abraham. Y vamos a leer desde el versículo 4 porque ahí menciona como un sinopsis de todo lo que hemos leído ya en el libro de Génesis. Dice, por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera y ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y a la escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, el diluvio, ¿verdad? Va a suceder, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Entonces es fe y obras. ¿Por qué? Porque la fe verdadera es fe en amor a Dios, en amor al prójimo. Y esa misma fe, esa fe que salva, esa fe que obedece, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por fe, esto es lo último, Abraham ahora. ¿Cuándo recibió esta fe que salva? Por fe. Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice que aquí, cuando tuvo esa fe que salva, esa fe salvífica, desde Génesis capítulo 12, cuando Dios lo llamó, ¿sí? Cuando Dios lo llamó, obedeció. Eso sucedió en Génesis capítulo 12. ¿Eso qué les dice? Fue justificado en Génesis capítulo 12. Entonces, ¿por qué aquí lo repite en Génesis capítulo 15? Fue justificado cuando lo creó. La razón es porque la justificación no es solamente una vez, sino se repite, es un proceso la justificación.
Nos caemos, incluso hasta podemos perder nuestra fe, pero la recibimos de nuevo cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Por eso en Primera de Corintios 6:9, Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21, Efesios capítulo 5 versículo 5, nos dice que podemos perder nuestra fe cometiendo pecados graves contra el Señor, pero por medio del arrepentimiento y la confesión lo recibimos. De nuevo, entonces no es una sola vez. Por eso también la carta del apóstol Santiago nos dice, Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Eso aún no sucede. Eso sucedió en Génesis capítulo 22. Estamos apenas en Génesis capítulo 15. Entonces, ¿cuándo fue justificado? ¿Cuándo fue aceptado por Dios como justo? En Génesis capítulo 22, como dice Santiago, el apóstol, San Santiago, el apóstol, o en Génesis 15, versículo 6, cuando dice que Abraham escuchó la palabra, las palabras de la palabra de Dios, lo creyó y fue justificado. Cuando escuchó esas palabras en Génesis capítulo 15 del Señor, o en Génesis capítulo 12, como dice la carta a los Hebreos. Génesis 12, Génesis 15 o Génesis 22, ¿cuándo? Es un proceso. La justificación no es una sola vez, eres justificado y ya no puedes perder tu salvación. No, eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ya ven ustedes, pues, que Dios declara justo al hombre también por sus hechos, las obras, y no solamente por su fe. Es decir, no por la fe solamente, sino fe y obras. Fe que contiene obras, fe que obedece. Esa es fe que salva. Dice ahora el versículo 7, y le dijo, yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Entonces aquí no lo está haciendo no lo está haciendo de mal, no lo está diciendo de mal modo. Es una pregunta, Señor, ¿qué será la señal? ¿Habrá una señal quizás que am, am, confirme estas palabras? El Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Entonces tenemos tres, tres, tres y uno. Como la Santísima Trinidad, tres divinas personas, un solo Dios. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba, es decir, hacía que se alejaran. Entonces, ¿eso qué representa? El hecho de que ahí está el sacrificio, ¿verdad? Sacrificio que es para Dios. Y cuando viene esas aves de rapiña, Abraham los ayuntaba, mostrando que tenemos nosotros también que estar atentos cuando ofrecemos sacrificio a Dios, sacrificios personales. Debemos de siempre estar atentos para que nuestros sacrificios no sean en vano, ¿sí? Entonces debemos de estar atentos, hermanos, ¿ok? Versículo 12, a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. ¿Sí? Versículo 12, a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Ahora dice, todo esto sucedió y luego dice, a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Muchos creen que todo lo que sucedió antes sucedió en la mañana, porque en el versículo 12 es cuando baja el sol. Esto quiere decir que cuando miró hacia el cielo,
el cielo estaba azul, no podía ver las estrellas, indicando que Dios está repitiendo, no vas a poder contar las estrellas. Por eso dice, si te es posible contarlas, no la puedes contar, tampoco podrás contar la cantidad de descendientes que tú vas a tener. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Ahí es la prueba, Dios está en contra de la esclavitud que le quita los derechos a los seres humanos. Dios está en contra de eso. Y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Mucha enseñanza allí. ¿Qué es la enseñanza? Dios le está revelando lo que va a suceder en el futuro, cómo van a recibir los israelitas esa tierra después de salir de Egipto, cuando la iniquidad de los amorreos llegue a su colmo. Es decir, Dios les está dando siglos para que se arrepienten. No se van a querer arrepentir, no se van a arrepentir y por lo tanto Dios los va a sacar de su tierra y le va a dar su tierra a los israelitas, a ese pueblo. Y en Levítico 18 le va a decir Dios a ese mismo pueblo, los israelitas, si ustedes hacen lo mismo que hicieron las personas antes de ti, en esta tierra también los castigaré a ustedes. Entonces, otra vez debemos de estar atentos, ¿ok? Dios no tiene, am, Dios no tiene favoritos, Dios mira al corazón, ¿ok? Entonces tenemos que estar atentos, hermanos y hermanas. Y sucedió, y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Eso representa a Dios pasando por entre los animales. Esto es una gran enseñanza que Dios le está dando a Abraham, porque en los tiempos de Abraham, las personas que hacían pacto entre ellos, las personas que hacían pacto entre ellos mismos, agarraban animales, los sacrificaban, los partían a la mitad, una mitad en un lado, otra mitad al otro lado, y pasaban por entre los animales, indicando que si yo no hago mi parte, si yo no hago lo que prometo, que me suceda a mí lo que le pasó a esos animales. Eso era lo que simbolizaba eso para esas personas en los tiempos de Abraham. Entonces Abraham, al ver que Dios pasa por los animales, eso simboliza que Dios sí lo va a hacer. Tenlo por seguro, Abraham, que va a suceder. Esa es la señal. Estoy pasando por los animales. Esa es la señal. ¿Ok? En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaías, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, ahí está otra vez afirmando el pacto, afirmando la promesa, las promesas que hizo en Génesis capítulo 12. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver si Abraham va a permanecer en esta fe o vamos a ver lo que va a suceder. Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, ahí está claro, es la esposa de Abraham. ¿Por qué lo repite? Porque tienes que recordar eso, ella es la esposa de Abraham. Entonces, cuando Dios le hizo esa promesa en Génesis 15, en Génesis capítulo 12 también, que va a tener descendientes, ¿eso qué indica? Que Sarai, su esposa, se va a tener que embarazar. Vamos a ver si se va a esperar hasta que Sarai se embarace o si van a hacer otra cosa. Dice, no le había dado a luz
hijo alguno. Entonces, en esos tiempos, los tiempos de Abraham, en esa región, tenían una práctica. Cuando una mujer, había civilizaciones en ese día que las mujeres que no podían tener un hijo usaban a la sierva se va a embarazar en nombre de ellas, y cuando nazca el hijo o la hija va a ser hijo o hija de la señora, ¿ok? Tenían esa práctica. Resulta que en vez de ir a Dios y preguntarle a Dios y orar a Dios, van a caer en la práctica de las sociedades alrededor de ellos. Porque resulta que aquí dice, ella, ¿quién? Saraí. Saraí tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Qué es lo que va a hacer con esa sierva egipcia? Vamos a ver. Entonces Saraí dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos por medio de ella. Ese es el plan. Dice, y Abraham escuchó la voz de Saraí. Otra vez, en vez de aclamar a Dios y decir, Dios, ¿qué es el plan? Bueno, no hay que hacer esto, ok, no lo voy a hacer. En vez de hacer eso, ¿qué hizo? Escuchó la voz de su esposa, como que está repitiendo lo que sucedió con Adán y Eva. Adán, escuchando la voz de su esposa Eva, cayó también en lo mismo. Cometió ese plan. En vez de ir a Dios y escuchar la palabra de Dios que dice, no, él siendo la cabeza de la mujer, porque él es el esposo, tenía que haber dicho no. Pero vamos a ver ahora lo que sucede aquí. Dice, después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, pasó mucho tiempo. Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. ¿Dónde obtuvo esta sierva? Cuando fueron a Egipto en Génesis capítulo 12, cuando bajaron a Egipto, en vez de quedarse allá en Canaán, la tierra de Canaán, ¿verdad? Y ahora está sucediendo esto, pero vamos a ver. Aquí estamos en el versículo 4. Dice, y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, estaba embarazada, miraba con desprecio a su señora. Miren, yo tengo el hijo de tu marido, ¿sí? La miraba con desprecio a Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. O sea, ¿qué está diciendo literalmente en el hebreo? Dice, mi mal caiga sobre ti. Ella misma reconoció, hice mal. ¿Por qué no pusiste el alto? ¿Por qué no dijiste que no? ¿Verdad? Esto causó inseguridad y este problema. Entonces, ahora se deben de estar preguntando, bueno, ¿cómo es que esto sucedió? Esta es la familia de Dios, este es Abraham y Saraí, el padre de la fe. Tenemos la madre de la fe aquí, Saraí. Abraham, ¿qué está pasando? Bueno, este es el gran ejemplo que nos está dando Dios, que incluso los más grandes pueden caer. Y es enseñanza para nosotros para estar atentos, pero también para que nos dé confianza. Si caemos en pecado, podemos levantarnos. Ahí está la gracia de Dios presente. Miren ahora. Dice aquí el versículo 5 continuando. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, que está embarazada, me miró con desprecio, con deshonra.
Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces, en vez de decir, mira, ok, nos equivocamos, hay que orar a Dios, hay que ver qué es, cómo podemos resolver este problema. ¿Qué dijo? Dijo, bueno, está en tus manos, tú haz lo que tú quieras. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto. Un fuente de agua en el desierto. ¿Dónde se encontró el Señor Jesucristo con la mujer en Juan capítulo 4, esa mujer de, esa mujer de Samaria, donde se encontraba el agua, ¿verdad? Y le dijo, le pidió agua, ¿verdad? Le dijo, ¿no me das agua de tu cubeta que estás sacando agua, ¿verdad? Y le dijo, ¿tú, un judío, hablando conmigo? ¿Sí? Los samaritanos y los judíos no nos hablábamos entre nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Vamos a ver lo que va a suceder aquí. Dice, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. ¿Dónde está el camino de Shur? Está llegando hacia Egipto. Eso quiere decir que dónde iba, se alejó y dónde va, va de regreso a Egipto. Ahora vamos a preguntar ahorita, ¿quién es este ángel del Señor? Vamos a ver quién es. Dice, le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ahora, tres cosas interesantes. ¿Por qué le dice a Agar, sierva de Saraí, si ya no es su sierva? Ya se alejó de ahí. ¿De dónde has venido? ¿Qué no debes saber de dónde ha venido? ¿A dónde vas? ¿Qué no debes saber a dónde va? ¿Por qué esas preguntas? Dios, el ángel del Señor le está haciendo esas preguntas para para invitarla a tener una conversación, ¿sí? Igual como Jesús le dijo a esa mujer, ¿me das agua? Era para iniciar una conversación, que existe la verdadera agua viva que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ahora aquí la está invitando a hablar con ella como en oración. Dios nos invita a tener una conversación con él. Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Saraí. ¿Por qué ella dice eso? Mi señora Saraí ya no es. Esto indica que ella sí quiere regresar como eran las cosas anteriormente, pero ya no es igual. Ya no es igual. Y por eso dice, huyo de la presencia de mi señora, ya no puedo regresar, ya me voy de allí, ya cambiaron las cosas. Imagínate Agar cómo se sintió alejándose de allí. En esos tiempos era muy difícil para las personas. Abraham siendo una persona rico, pudiendo tener estos trabajadores trabajando por él y él dándole todo lo que necesitaban. En esos tiempos no era como llegar a una Walmart o a una tienda, aplicar para que te den trabajo, aplicar con una aplicación para que te den trabajo. La economía era diferente en esos tiempos, era demasiado difícil. Y ella estaba embarazada, imagínate, siendo madre soltera. ¿Dónde se va a ir? Ya tiene en mente, voy a regresar a Egipto, pero ¿qué voy a hacer cuando llegue a Egipto? Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Vuelve a Sarai y sométete a su autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Vas a seguir trabajando como era anteriormente. Yo voy a llegar a los corazones de ellos para que suceda esto, para que puedas regresar bien, para que puedas regresar bien. Le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. La misma cosa que le dijo a Abraham, ahora le dice a Agar. Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud.
Esa gran descendencia que le va a dar a Abraham también se la va a dar a Agar. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo. Ya le dijo, estás embarazada con un hijo y le llamarás Ismael. ¿Qué quiere decir Ismael? Dios escucha, ¿sí? Le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montes. Sí, no, no domado, no va a ser conquistado. Entonces ahora no va a ser conquistado. Entonces, imagínate siendo Agar, preocupado por su hijo en este mundo difícil, pero Dios le va a asegurar, aunque vayan en contra de él, no lo van a poder conquistar. Y eso es lo que dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Aunque tenga enemigos, no lo van a poder conquistar. Aunque la gente vaya contra de él, no lo van a poder conquistar. Va a ser como los asnos, los asno montes, ¿verdad? Y habitará, dice, separado de todos sus hermanos, pero de hecho en el hebreo dice, habitará entre o junto de todos sus hermanos. Y ahí es donde se establecieron los ismaelitas. Ahí cercas de los israelitas, cercas de los egipcios, ahí en ese territorio. Sí, sí, muy bien. Ok, vamos a seguirle aquí entonces. Miren la reacción de Agar. Dice, Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Ella supo que, ¿quién es ese ángel del Señor? ¿Dios? ¿Dios? ¿Cómo va a ser el ángel del Señor Dios? Fíjense que la palabra ángel en hebreo es la palabra malach, y en griego es ángelos, que quiere decir mensajero, el mensajero de Dios. Entonces es distinto a Dios, pero a la vez es Dios. Esto también lo leemos en el libro de Éxodo. Miren la experiencia que tuvo a Moisés. Dice, cuando iba caminando Moisés con los animalitos de su suegro, dice que miró un zarzal ardiente. Dice, allí en el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Ahí estaba el zarzal, una zarza con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, mencionó el ángel del Señor y luego cambia, dice que era el Señor quien lo miró y lo llamó desde la zarza, lo llamó el Señor. Espérenme, pero yo pensé que era el ángel del Señor que estaba allí, pero aquí dice que es el Señor. Más, miren lo que dice, no te acerques y descálzate porque el lugar donde estás es sagrado. Y dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces el ángel del Señor, el mensajero de Dios es Dios. Entonces tenemos un mensajero de Dios y por lo tanto es distinto a Dios, pero a la vez es Dios. Tenemos a Dios y luego tenemos a Dios mandado por Dios a la tierra para dar este mensaje en esta aparición. Ese es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Otra vez tenemos al Hijo de Dios, pero ahora, ¿con quién está? Aquí está con Agar, hablándole. Y le dice a Agar, ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Y miren, por eso se llamó, por eso se llamó aquel pozo Berla Roy, que quiere decir pozo del viviente que me ve, el cual está entre Cades y Bered. Entonces aquí tenemos a Agar, esta mujer egipcia, que gracias a ella tenemos este nombre. Y de hecho, esta es la primera vez donde dice la Biblia, por eso se llama este lugar así. ¿Con quién?
se presenta esta explicación por primera vez en las Escrituras con una mujer egipcia, Agar. Qué interesante. Tenemos estas grandes promesas que Dios le dio a Abraham, pero el plan de Dios es bendecir a todo el mundo. Ese es el plan de Dios y aquí tenemos, ¿verdad? Que Dios es, y por eso es muy erróneo cuando muchos dicen, oh, el Antiguo Testamento no me gusta leerlo porque como que Dios siempre está enojado. ¿No? ¿Cómo? Eh, Eso es prueba de que no lo lees, no lees el Antiguo Testamento, o quizás sí lo lees, pero no estás prestando atención, ¿sí? Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Noten, cómo dice, Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Eso quiere decir que Abraham escuchó las palabras de Agar, que se le apareció Dios y que Dios le dijo estas palabras, ¿verdad? Que Dios le dijo estas palabras, tendrás a un hijo, lo pondrás por nombre Ismael. Y ahí estaba la prueba, cuando nació el niño, era un hijo, Abraham creyó y le puso por nombre Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Entonces, Ismael, dice la palabra de Dios, creció y era muy bueno con el arco. Y Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Sí? Eh, entonces, esas son palabras poderosas. Y entonces Ismael creía en Dios Todopoderoso. Y vamos a ver que en el día de la muerte, en el día de la muerte de Abraham, ahí estaba Ismael con su hermano Isaac y todos sus hermanos ahí presentes para enterrar a Abraham. Entonces noten que todo esto es por el bien de los demás, ¿sí? Dios bendice a Abraham para que sea una bendición para los demás. Y últimamente está en la persona de Jesús, quien es descendiente de Abraham, ¿sí? Y por medio de Jesucristo nuestro Señor, todo el mundo podemos llegar al cielo, ¿sí? Y resucitar a la vida. Entonces, hay que estar atentos y confiar en el Señor, ¿ok? Grandes enseñanzas aquí.